Buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro Pecados Respetables. Hoy vamos a dar inicio al capítulo número 9 sobre la falta de contentamiento, como uno de esos pecados que solemos aceptar y abrazar, casi que pensando que no es pecado. De hecho, lo estuvimos preguntando en uno de los programas, preguntándonos si la falta de contentamiento o el descontento, que se traduce con la queja, que se traduce de diferentes maneras, era pecado. Y entonces aquí vamos a aclararlo mucho más de lo que tratábamos de responderlo ese día. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo la ansiedad es la incertidumbre temerosa acerca del futuro y cómo la frustración casi siempre es el resultado de un acontecimiento temporal que dificulta nuestros planes o deseos. El descontento es el tema que vamos a tratar hoy y es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan, ¿cierto? Lo vimos en muchas ocasiones con el pueblo de Israel, cómo se quejaban, cómo decían, ¿por qué nos sacaste de esa tierra? Para esto nos sacaste, y cómo el Señor reaccionaba con ira ante esta queja. Es bueno aclarar, antes de entrar en este estudio, que hay descontento que es legítimo. Y ¿cuáles serían ese tipo de descontento que es legítimo? Bueno, sabemos que hay insatisfacción acerca de nuestro crecimiento espiritual, y eso es legítimo porque eso nos hace buscar crecer, anhelar crecer. También hay un descontento profético, es decir, con la injusticia y con otros males de nuestra sociedad, y que despierta en nosotros un deseo ferviente de ver cambios positivos, incluso del pronto regreso del Señor. Pero en este capítulo vamos a tratar precisamente el descontento pecaminoso que afecta nuestra relación con Dios de forma negativa. Vemos como la Biblia nombra mucho el tipo de descontento acerca del dinero y de las posesiones. Pero vamos a hablar de un descontento común más entre los creyentes comprometidos. Y es la actitud que resulta de circunstancias que se alargan, a veces sufrimientos que se prolongan y que no cambian. Y él menciona en el libro unos sufrimientos en particular, como un empleo que no satisface o por el que no se recibe un salario, por ejemplo el desempleo, la soledad en la edad madura o en la vejez, la infertilidad, la infelicidad en el matrimonio, las discapacidades físicas y la salud precaria. Obviamente deben haber muchos más, pero todos esos podemos verlos desde este ángulo. Se puede aplicar a todas ellas todo lo que vamos a analizar. Cualquiera que sea la situación que nos tiente a caer en el descontento, necesitamos reconocer que el descontento es un pecado. Entonces, desde ahí es donde vamos a partir. Okay. Bueno, el autor nos cuenta, por ejemplo, que él se casa después de los 30, creo que los 34, es padre, y cuando ya su hijo tiene 10 años, pues él se ve como muy mayor que los papás de sus hijos. Entonces experimentaba mucho descontento a la hora de un partido de fútbol de los padres de familia del colegio, que también tiene problemas visuales y auditivos y que no son curables, y que se lucha con el descontento por esas cosas. Él nos advierte, seguramente tengamos circunstancias que son mucho más difíciles que las que le han tocado a él vivir,
Pero el punto aquí, más que despertar como de tratar de ser lastimero contándonos esto, es lo que nos quiere precisamente mostrar es que también ha pasado por estas luchas. La verdad es que estamos tan acostumbrados a reaccionar con ansiedad, frustración o descontento ante las circunstancias difíciles que consideramos que es la respuesta normal. De hecho, nos lo hemos preguntado. ¿Es pecado la falta de contentamiento, la queja? Si creemos eso es porque esos pecados sutiles han estado ahí, lo hemos estado aceptando. O sea, es decir, el descontento ha estado entre esos pecados sutiles que hemos estado aceptando. Cuando no advertimos que esas respuestas a las circunstancias de la vida son pecaminosas, es cuando estamos, como lo estudiamos en un capítulo anterior, cuando estamos cayendo en la impiedad, porque no podemos ver a Dios en todas las cosas que nos suceden, incluso las malas. Como decía Job, hay que aceptar lo bueno y no lo malo. Y por eso es, digamos, como parte del estudio, nosotros recordamos que en la raíz de cada pecado que cometemos hay una mentira que hemos creído. Aquí estamos creyendo una mentira acerca de Dios cuando se trata del descontento. Y es acerca de los atributos de Dios. Y es que precisamente el contentamiento descansa en los atributos de Dios. En una fe que se ha ejercitado en eso, en creer que efectivamente Dios es soberano y que esa circunstancia difícil por la que hemos estado atravesando también ha pasado por las manos del Señor antes, por su sabio consejo, por sus manos amorosas, y que Él las permitió con un propósito, aunque no lo comprendamos. Aunque no lo comprendamos. Ese pecado del descontento es bastante peligroso, y lo que lo hace más peligroso aún es que trae consigo pecados más grandes aún. O sea, fuera de que es un pecado en sí mismo, nos puede llevar al resentimiento o a la amargura contra Dios. Tremendo eso, ¿no? Y no puedo evitar pensar en el libro de Job, y creo que vamos a estar analizando un par de asuntos de este libro. Él nos explica cómo el propósito de este libro es presentar ayudas para que nos enfrentemos a esos pecados. Él nos da tips, nos hace recomendaciones, pero sobre todo antes de eso nos lleva a la palabra. Y alguien que me ayude con Juan 17:17. Porque muchas veces, ¿sí? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Juan 17:17. Sí, sí. Santifícalos en la verdad, tu palabra es Ah, entonces me equivoqué. Ah, esto. Tú dijiste Juan. Ah, perdón, yo leí Proverbios 17:17. Bueno, la cita es Juan 17:17 y nos dice que ciertamente la palabra, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Qué interesante, es decir, la palabra nos santifica, ¿no? Y eso me hace pensar muchas veces cuando uno ve a alguien atravesando por sufrimiento, por aflicción, y uno le pregunta, bueno, ¿cómo está tu tiempo devocional? ¿Cómo está tu lectura bíblica, tu oración? Y es triste cuando vemos que alguien nos dice, bueno, sí, yo estoy atravesando una situación muy difícil y todo se ve oscuro y no siento deseos de leer la palabra. Me siento bloqueada, esta situación es tan dolorosa, llevo tanto tiempo enfrentando esta aflicción que ya tengo hasta mucha confusión acerca de Dios. Escuchaba yo en estos días, alguien me decía exactamente eso. Y yo decía, bueno, ¿sabes por qué tienes confusión? Porque es que el sufrimiento, es decir, esas cosas sabemos que Dios usa providencialmente el sufrimiento para tratar con nosotros. Y nosotros no tenemos que entenderlo. Por eso nos confundimos cuando sufrimos. Nosotros tenemos es que aceptarlo.
Eso le decía yo a ese alguien. El punto no es que lo entendamos, el punto es que lo aceptemos. Dios no nos manda, Dios no nos pide que entendamos, sino que obedezcamos. Y encontré algo muy, muy bonito, porque era una duda que tenía hace mucho tiempo cuando estaba en el estudio de este capítulo, sobre todo cuando intentamos dar un consejo. Y es ese conflicto que hay. Siempre había experimentado yo con esa palabra resignación. Yo creo que la resignación no es completa, no es piadosa del todo, le queda faltando cosas, porque cuando yo simplemente me resigno, porque una situación se alargó, un sufrimiento, el desempleo, la infertilidad, un matrimonio difícil, esa situación se volvió ya no algo cortico, sino algo de tiempo que me ha batido y me ha batido y me ha batido, y que he terminado resignándome. Es diferente a la aceptación, porque es como que ya definitivamente yo no lo puedo cambiar, ¿qué se le hace? Así es, ¿no? Pero es que no es completa la resignación, porque es que cuando uno se resigna, uno puede estar abrigando resentimiento y amargura. Porque finalmente, ¿qué es la resignación? Es cuando uno dice, ya definitivamente yo no puedo con esto, yo no lo puedo cambiar, ¿no? Porque es que cuando estamos en el sufrimiento y en la aflicción, tendemos a olvidar y volvemos a lo mismo, a que el contentamiento descansa en los atributos de Dios, en una comprensión, una fe cierta sobre los atributos de Dios. Porque precisamente cuando yo digo, es que esta situación tiene que cambiar, o sea, esto me tiene absolutamente agotada, tengo que hacer algo antes de la resignación, ¿no? ¿Qué estoy olvidando? ¿Alguna puede recordar qué atributo descansaría ahí? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, eso ha pasado antes por el Señor, ¿cierto? Y el punto es que cuando nos resignamos, terminamos por entender, bueno, yo ya no lo puedo cambiar, ¿no? Después de quererlo cambiar todo, ya decimos, bueno, no lo puedo cambiar, me tocó aceptarlo, me tocó resignarme. Es muy diferente aceptarlo, porque cuando yo lo acepto, entiendo que ha venido antes eso de las manos del Señor, que ahí está la voluntad providencial de Dios en todo eso, y que aunque yo no lo pueda comprender, Dios va a usar eso con un propósito. Aunque yo no pueda comprender las razones, porque si yo no puedo entender cómo no cabe aquí que yo pueda tener hijos. Hay tanta gente que no tiene dinero, que no tiene cómo mantener una familia, tener un hijo, y tienen 3, 4, 5, qué sé yo, no tienen un hogar, tienen hijos con diferentes papás. ¿Y por qué yo no puedo? Entonces, aunque uno no lo pueda comprender, y creo que la resignación ahí no es completa, le falta algo porque uno empieza a resentirlo. ¿Eso es sinónimo de conformismo? ¿La resignación es sinónimo de conformismo? No sé, o sea, más que desde el ángulo de estar conforme, porque creo que estar conforme con las cosas es bueno, está bien. Es que cuando me resigno es cuando digo definitivamente, pues yo ya no lo puedo cambiar esa situación, pues ¿qué se le hace? Pero ahí está en mi corazón generando resentimiento contra Dios. Porque creo que merezco algo que no merezco, porque está dentro de la soberanía de Dios que no me lo da. Que no me lo da. Y más allá de entender si lo merezco o no, es que aunque no lo podamos comprender, porque los pensamientos del hombre son finitos y no nos cabe la infinitud de Dios en nuestros pensamientos. Y aunque no lo podamos comprender, a lo que sí podemos aferrarnos es que ha pasado antes por las manos amorosas de Dios, que eso no es un descuido. Dios se olvidó de mí, esta situación está muy ocupado con otras situaciones y se olvidó de mí. Se olvidó de mí, de mis anhelos, de que aquí estoy yo, de que quiero esta situación para mí. No, el punto es que si yo descanso en los atributos de Dios y yo puedo ver que esa situación, por difícil que parezca, Dios la ha escogido para mí, porque es que si tiene hasta mis cabellos contados, aún esa situación también la escogió para mí. Y Él tiene un propósito con eso, un propósito mucho más alto que quizás lo que yo anhelo y que no se me da. Y nosotros lo que tenemos es que aceptar eso con humildad, aceptar que sus pensamientos son más altos, que sus propósitos son muchos más altos que los míos, y que mi actitud debería ser de diligencia frente a la tarea, como mayordomo de mi vida. Ahora, ¿cómo es que esta situación, sea cual sea que una soltería demasiado extendida y como que no veo que esto pueda llevarme a un matrimonio en donde estoy, en mi entorno,
que no puedo tener hijos y que los años pasaron y que quizás ya no sea tan saludable, que tengo un hijo con un problema físico, con una limitación física, que tengo que tantas situaciones difíciles, un matrimonio difícil, un esposo difícil, todo eso ha pasado antes por las manos del Señor. Y que más bien debería yo preguntarme, ¿cómo esa situación tan difícil por la cual yo estoy atravesando, cómo puedo yo glorificar a Dios en medio de esa circunstancia? Esa sería una forma diligente muy diferente a la de la resignación. Porque cuando yo me resigno, simplemente lo que estoy diciendo es, yo no puedo cambiar esto, pues ¿qué se le hace? Ahí empiezo a abrigar un resentimiento hacia Dios, y eso es un pecado todavía más grande, ¿no? Vamos a analizar. Yo escogí el libro de Job, me parece bastante aplicable para esto, porque creo que cualquier situación, por difícil que sea, nos va a caber dentro de todo lo que le pasó a Job, ¿no? Y de pronto nos va a sobrar bastante espacio y vamos a decir, bueno, nos quedamos por nada. Primero vamos a Job 38:4. Y es, porque antes de esto quisiera como de pronto hablar un poco acerca del libro en términos generales, ¿no? Y es que, pues cuando leemos este libro, uno se va encontrando con diferentes circunstancias mientras lo va leyendo. Y uno dice, bueno, aquí están todos los amigos de Job, todo el mundo dice una cosa, el otro dice otra, y uno dice, bueno, de pronto sí, ¿no? De pronto está pecando. No, o después no, el mismo Job se defiende, no, es que no hay un pecado que se pueda comparar en grandeza a lo que le está pasando, no es eso, yo no estoy ocultando nada grande, un pecado escandaloso como que sea proporcional a esta situación. Después sigue y dice, bueno, quizás el final sea que Dios le va a dar tremendo discurso de explicación donde le va a mostrar, qué sé yo, mira, es que tuve una conversación con Satanás y tuvimos un pequeño debate acerca de si tu fidelidad era por la forma como yo te estaba bendiciendo o si es porque me perteneces. Es que era sí. Claramente los primeros versículos que decía que era un hombre recto, apartado del mal y temeroso de Dios, ¿no? O sea, estaba describiéndolo tal como era. Y Job, de hecho, nunca murió y nunca supo que... Job murió y nunca supo que eso había pasado, o sea, nunca supo ni el por qué, ¿no? O sea, él murió o no el por qué, o bueno, sí, Job murió y no supo de la conversación que había tenido Satanás. Pero cuando dice de oídas te había oído, más hoy mis ojos te ven. Vamos por partes. Sí. El punto es que cuando uno está en este libro, uno dice, bueno, esto va a terminar con tremenda explicación de Dios hacia Job, y Job va a quedar tranquilo. Él no sabe que en el cielo están pasando cosas, pero el Señor se lo va a explicar, ¿no? El Señor le va a explicar que todo lo que pasó. Y cuando llega uno al final, se encuentra con la respuesta de Dios. Un montón de preguntas. Vamos con unas de ellas. En Job 38:4. Empecemos ahí, yo creo que... Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Tremendo, ¿no? Estaba ahí Job lleno de tantas preguntas y el Señor le responde con tremenda pregunta. Bueno, fueron muchas, pero esa es una de las primeras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué se les ocurre que le citó el Señor aquí a Job? Su soberanía. Su soberanía. ¿Vamos entendiendo cómo es que el contentamiento descansa en los atributos de Dios? Ese es el punto. Uno de los puntos. Vamos también con Job. Bueno, esta más que una cita fue una anotación del estudio sobre Job. Y es que también uno cree que al final va a llegar y va a decir, bueno, realmente... realmente uno va viendo cómo el Señor sí tiene ira contra los amigos de Job, cómo desacredita todas sus posturas, excepto la de Eliú, que él sí habló correctamente de Dios. Vemos también, vamos con Job 1,
perdón, Job 40 del 1, miremos hasta el 4. Job 40, 1 al 4. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No fui capaz de responderle Job nada. Exactamente, no había respuesta ante eso. Que él estaba aquí, digamos, confrontando el Señor, es que cuando el contentamiento nos puede llevar al resentimiento, cuando la falta de contentamiento nos puede llevar al resentimiento, a contender con el Señor, ¿no? Ahí yo he escuchado gente que dice: es que estoy brava con Dios. No puedo comprender esta situación tan extensa, tantos años en medio de esto, ha sido demasiado para mí, el Señor se olvidó de mí, estoy brava con Dios. ¿Lo hemos escuchado o no? Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, y yo ahora que caigo en cuenta de eso, es un pecado que yo he cometido, y es creer algunas veces que uno se merece una explicación por parte de Dios. Y yo a veces en las oraciones le ruego, le imploro: Dios, muéstrame, realmente muéstrame el propósito, muéstrame qué me quiere mostrar con esta situación. Yo no sé si realmente estoy pecando con eso, es como si le quisiera pedir una explicación a Dios. Bueno, son dos cosas diferentes. Creo que una cosa es pedir las explicaciones de por qué me está pasando esto, y otra cosa es para qué. Porque si hay un propósito, pues es evidente que yo debo hacer parte, o sea, crecer con ese propósito, ¿no? Pero más que preguntárselo, creo que el Señor va tratando con uno. Y claro que eras tú la que me mostraba que uno incluso podría resistir la gracia, y creo que esa es una manera, cuando uno se obstina y quiere guardar ese resentimiento y se quiere quedar en la autoconmiseración de eso que no merece, del dolor que está atravesando, de que su aflicción es tremenda, que lleva mucho tiempo, que ya debería cambiar, y cuando no se ejercita en la piedad. Decimos que es a través de la fe que podemos descansar en sus atributos. Sabemos que el contentamiento no viene en paquete completo con la salvación, ¿cierto? Debemos nosotras cultivar contentamiento. Debe haber una intención de nosotros también. Y bueno, veíamos cómo con esta cita nos aclara un poco que nuevamente la respuesta, para en vez de llegar a la resignación y a la amargura y al resentimiento contra Dios, se trata más bien de aceptar entonces que las cosas están en las manos de Él. Cuando casi que lo reta: dime tú entonces, ¿cierto? Que eso tiene que tapar la boca. Otro punto a resaltar, y era el que se nos adelantaba un poco Pilar diciéndonos, y es el propósito con el sufrimiento. Y es cuando Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Ahí había un propósito. Nunca le dijo de ese debate con Satanás, nunca le dijo que Satanás decía que él era fiel por la forma como él lo bendecía, nunca se lo explicó, pero sí sabemos que lo acompañó en el dolor, en su aflicción, lo fortaleció, y él le conoció. Job conoció de Dios, conoció más al Señor, y ese es un propósito muy alto, quizás mucho más alto, uno diría. Fue mucho el dolor de Job, es que no se le enfermaron, se murieron sus hijos, perdió todo el ganado, se enfermó. Fue cuando Satanás le dice: bueno, hasta el momento le has quitado cosas y personas externas, pero no a su propia carne, no has tocado su cuerpo. Y que el Señor le dice: bueno, no, que no lo mate, ¿cierto? Pero que sí, que se enferme, y se enferma tremendamente. El punto es que, pues, si uno piensa que el propósito de todo eso que le pasó a Job era únicamente ese debate con Satanás, pues no encuentra las respuestas. Pobre Job, severa zarandeada, pero cuando vemos esta expresión de Job, cuando él exclama: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto.
¿cierto? El conocerlo, porque el horno de la aflicción definitivamente nos acerca al Señor. ¿Mm? Vamos con la cita de Salmo 139, 16. Leo de Reina Valera. Mi embrión lo veían tus ojos, mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. Esta nos lo cita el autor y creo que es bastante obvio cómo meditar en que todos los asuntos de mi vida, todos, desde que desde que éramos un embrión, desde nuestros cabellos, desde todas las circunstancias que me rodean difíciles, han pasado por las manos de Dios. Me ayuda al contentamiento. La verdad es que cualquiera que sean las circunstancias de quien nos escucha, de las hermanas que estamos aquí reunidas, y sin importar cuán difíciles puedan ser, la verdad es que han sido ordenadas por Dios para nuestra vida, como parte de su plan para nosotros. Ese es el punto. Creo que eso cambia por completo el panorama. El Señor no hace nada, ni permite nada sin propósito alguno. Creo que el mismo Einstein decía, ¿no? Que Dios no juega los dados con nosotros. Sus designios podrían parecernos misteriosos e inescrutables, pero siempre son para su gloria y nuestro bien. Quizás no es nuestro bien inmediato, ¿no? Es que sabe que necesitamos, ¿no? Que quizás no nuestro bien según nuestro concepto de lo que sería bueno para nosotros. Ahorita cuando tú le decías a Anita como no el saber el por qué, por ejemplo, a mí me piden diseñar un sistema de información. Yo les digo, ¿qué necesita? Lo primero que les pregunto es ¿qué? No, digamos algo que maneje nómina. Y yo, ¿para qué? Para que me haga los cálculos de no sé qué. Entonces el Señor también nos manda a nosotros algunas cosas y tienen un propósito. Y a veces nosotros nos centramos, pero ¿por qué a mí si yo soy mejor que esa persona o yo gano menos y me esfuerzo más trabajando? A veces uno siempre quiere saber el por qué y uno, o sea, en el caso mío, digo, pues a mí no me interesa saber por qué necesitan eso. Yo después lo tendré que mirar porque sí hace parte de lo que yo hago, pero yo lo necesito que me digan es qué y para qué lo necesitan. Y ahí veo como también el Señor también esta persona necesita como, o a veces uno pasa muchas pruebas y uno no entiende, ¿no? Es porque esa área es la que más necesita uno afinar. Es que es ahí cuando uno sigue la promesa y es que mi orgullo está siendo tratado y no aprendo. O sea, ¿para qué? Para tratar mi orgullo, por ejemplo, ¿no? Y creo que si nos devolvemos de nuevo a Job, el hecho de que el Señor no le haya contado acerca de su conversación con Satanás es bien importante, ¿no? Porque parte del tratar con nosotros es que muchas veces no entendamos. Que no entendamos y que simplemente aceptemos con un corazón manso que el Señor está detrás de cada cosa que sucede. Pues igual que es entender ese para qué el Señor me pone esta... Exactamente. Un propósito. A veces creemos que somos... si creemos que somos lo que somos y que lo que somos es porque así lo hizo Dios, entonces podemos aceptar nuestras discapacidades. Aquí cabe todo, ¿no? Volvámonos a lo que hablábamos. Nos cabe el desempleo o un empleo que no satisface, o la soledad en la edad madura, la infertilidad, la infelicidad en el matrimonio, las discapacidades físicas, la salud precaria. Todo cabe ahí. Todo. Y quiero devolverme un poco a lo que decía el autor del libro, que por qué siempre nos remite a la palabra. Y es que creo que ahí en la palabra podemos, ver toda la historia de redención desde la perspectiva de Dios. Y eso nos aporta muchísimo. No más en las respuestas que le dio a Job, ¿cierto? En todo el sufrimiento que atravesó Job, porque en las escrituras podemos encontrarnos en todas esas circunstancias donde cada una de nosotras pueda estar atravesando. Por ejemplo, un matrimonio difícil. Puedo estar estudiando acerca de Abigail, por ejemplo, con Labán. Qué situación tan difícil, ¿no? De plantearle la guerra a David, de que ahora David iba por su vida y pues era su esposo, la forma como reacciona, nos enseña a reaccionar ante un esposo
difícil, ¿no? Podemos encontrarnos también ahí respuestas acerca de la soltería, acerca de una enfermedad, ¿no? En los salmos particularmente. Necesitamos todo eso que trae las escrituras para nuestra alma. Él nos cuenta, el autor, cómo en una circunstancia muy difícil que él atravesó, un amigo le dio un poema que escribió Amy Carmichael, titulado En la aceptación encontramos la paz. Él no cita acá solamente como una parte del poema, y en los primeros versos la autora describe al personaje sufriente que busca la paz por medio del olvido. Del olvido, ¿les suena? Cuando buscamos la paz por medio del olvido, de ocupaciones incansables, de aislamiento, de la sumisión ante lo inevitable, que no es lo mismo que la aceptación, ya lo estuvimos viendo. Y en la quinta estrofa, que es la que nos cita, encuentra el verdadero consuelo en estas palabras. Él dijo, el que estaba atravesando por el dolor, él dijo, aceptaré el dolor profundo, que el día de mañana Dios podrá explicarme. Ven ahí que siempre estamos buscando el porqué, pero ahí él dice, lo aceptaré, que el día de mañana Dios podrá explicarme. O sea, yo puedo aguardar por las explicaciones, mientras tanto puedo aceptarlo porque viene de un Dios soberano, infinitamente bueno, infinitamente bondadoso, la máxima expresión de la bondad. Entonces el desasosiego cesó en él. No es vana la palabra, no es vana, pues en la aceptación yace la paz. Vemos lo importante de cambiar la resignación por la aceptación. Amy Carmichael no mencionó que la resignación, la cual puede llegar muy a nuestro pesar, porque no tenemos otra opción, ya lo hablamos, ¿no? Ya lo explicábamos, porque estamos frente a algo que queremos cambiar y ya nos dimos cuenta que no hay manera, no es lo mismo que aceptarlo. Es bien diferente. La aceptación significa que reconocemos las circunstancias como que provienen de Dios. Y que provengan de Dios es que provienen de la infinita bondad, de la máxima expresión de la sabiduría, del eterno bien. Entonces, ¿puedo descansar? Aunque no lo comprenda, aunque yo no lo comprenda. Confiamos en que Él sabe sin error alguno lo que es mejor para nosotros y que por su amor siempre tiene nuestro bien en sus planes. Habiendo llegado a la aceptación, podemos pedir al Señor que nos permita usar las circunstancias difíciles para glorificarlo. De esa manera dejamos la actitud de víctimas y pasamos a ser buenos mayordomos. ¿Recuerdan que ser mayordomo? Es que finalmente somos administradores, ¿no? No propietarios. Nosotros hemos sido comprados por precio. Estamos administrando nuestras vidas. Entonces podremos preguntar, Dios, ¿cómo puedo usar mi discapacidad, mi soltería demasiado extendida, mi infertilidad, mi matrimonio difícil, mi desempleo, para servirte y glorificarte? Esa sí es la pregunta que nos debemos plantear, ¿no? ¿Cómo puedo glorificarte? Es mejor aún esta pregunta que la de simplemente preguntarle cuál es tu propósito, ¿no? No debería, alguien podría preguntarse, ¿no debería entonces yo pedir sanidad, pedir casarme, pedir poder tener hijos, pedir un empleo? Y la respuesta es que sí, Él nos invita a que oremos acerca de todas esas circunstancias, pero ¿cómo? Oramos trayendo eso que nos preocupa, que queremos, que nos falta, que anhelamos. Pero debemos estar dispuestos a aceptar su respuesta. Porque cuando oramos decimos que se haga tu voluntad. Él nos cuenta, el autor, cómo después de la muerte de su primera esposa, un amigo le envió esta cita anónima. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des.
carecer de lo que no me das y entregar lo que me quites. Volvemos a repetirlo. Estoy dispuesto a recibir lo que me des, carecer de lo que no me das y entregar lo que me quites. Porque es que a veces no estamos dispuestos. Igual nos quedamos sin lo que nos quita, igual carecemos de lo que no nos da, pero nos resignamos y lo resentimos. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Podríamos en vez de eso decir, Señor, estoy dispuesto a aceptar esta discapacidad que me has enviado, o esta soltería, o este matrimonio difícil, o el desempleo, o esta enfermedad. Podría decir, Señor, estoy dispuesto a carecer de lo que me das. El autor nos cuenta cómo él no conocía esta cita anónima antes de experimentar una decepción muy grande, pero sí recordaba a Job en 1:21. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. El día después de aquel acontecimiento doloroso que él nos cuenta, se arrodilló delante del Señor y dijo, Señor, tú me lo diste y me lo quitaste, bendito sea tu nombre. Él no sabía realmente que desde este acontecimiento que le pareció una decepción terrible, realmente Dios lo estaba preparando para una experiencia aún mucho más difícil, que era perder a su esposa. El tema es la importancia aquí de una creencia firme en la soberanía, la sabiduría y la bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque aunque no lo podamos comprender, no podamos entender las razones, sabemos que descansan en las manos de Dios. Debemos hacer esto por medio de la fe, es decir, creer en la enseñanza bíblica acerca de los atributos divinos de Dios y que son verdad. Y que Dios ha traído determinada situación difícil a nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Bueno, hermanas, hemos llegado al final del estudio. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Te rogamos, Señor, que obres en nuestros corazones, que nos des sabiduría para llevar a cabo y poner en práctica todo lo que aprendemos, para que podamos descansar, Señor, en tus atributos, en las diferentes circunstancias que se nos presenten. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.